Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que creen en la mano negra. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña una semana más Javier R. Rodríguez en un programa, Javi, que le tenemos muchas ganas y creo que es el tercero en la historia, la breve historia de este programa en el que tú te has encargado íntegramente de la escaleta, así que hoy vengo a joderte. Estoy encantado con que la destroces, porque encima ahora que me has contado en la charla previa al podcast que has dado un pasito más en tu conversión, pues... contento, la verdad. Es que ayer por la noche, antes de grabar, te escribí. Sí, hombre, me he empezado a ver el documental de los Celtics, la serie de HBO que ha hecho Bill Simmons en Max. Y era ateo, pero ahora creo. Es difícil no creer. Se lo recomiendo no convertirse en un converso. Y mi argumentación ha sido después de ver eso. Solo por la parte documental y la cantidad de últimas entrevistas que hay, solo por eso merece la pena. O sea, solamente por la parte de hablar con Bob Cousy a estas alturas de su vida, que el señor... Hay un momento muy gracioso y de hecho es una de las cosas que más me gustan porque se cuentan cosas que todavía no se habían dicho, o yo al menos no sabía, que es lo... o al menos ves reacciones mucho más naturales, por ejemplo la de Cousy cuando de repente dice, llamé a Sachs porque yo no recordaba el incidente de Lexington, que es lo de Bill Russell y el resto de jugadores de los Celtics que abandonan el equipo porque no les atienden en el restaurante en Kentucky. Pues aparte está muy bien. Luego lo que estamos comentando Sachs, claro, porque no estabas. Dice, pues por eso no me acuerdo. En el podcast es inabarcable. El carisma, la actitud, el todo de ese señor es una cosa única. O sea, yo estaba viéndolo y me daban ganas de verdad dedicarle un libro. O sea, de ponerme a escribir como un maníaco sobre Bill Russell, porque más allá de que sea una de las figuras, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, más espectaculares, más importantes, más definitorias, con mayor... ¿Cómo se diría? Con mayor respeto que emite dentro de la historia de la NBA. Muy de cerca por o sea, tiene una dignidad era la palabra que no me salía. Tiene el jugador con mayor dignidad de toda la historia de la NBA. No te estás sentando. O sea, no es como ahora que dices, yo que sé, una cosa en contra de Trump y te llegan 40 frikis por Twitter a decir una mierda. No, este señor estaba seguido por la CIA. Es que son... por poner en la balanza, ¿no? Este programa va a estar interesante porque lo vamos a dedicar a la rivalidad Boston los Lakers y vamos a hacer la distinción importante entre Boston Celtics y los Lakers, porque no son Los Ángeles Lakers, son los Minneapolis Lakers y son los Lakers, que luego hablaremos un poco de eso, pero sí que antes de arrancar, espera, creo que por cierto sí, esto es importante, dígame. Porque cuando se habla de las finales del 67 creo que son, no me equivoco, dicen, la 69, dice, estábamos muy entusiasmados porque sería el primer título para Los Ángeles Lakers. Así que no es que lo digamos nosotros, que tienen 12, lo dicen ellos, era su primer título. Y ya está, perdón, ya te dejo. No, por eso, que me parecía interesante arrancar un poco como bajando a tierra antes de despegar de una de las rivalidades
más interesantes que estamos viendo cómo emergen, que grabamos justo una semana después de un muy buen partido entre los dos equipos, que se ve un poquito empañado por los... Creo que es el momento en el que se lesiona LeBron, ahora mismo en un poco las fechas, pero que dices, bueno, es el reinicio de algo que da sentido a la propia competición como es la NBA. No, sin lugar a dudas. Y ya digo, para mí la realidad más importante de la historia, no del básquet, sino del deporte en general. Porque básicamente está resucitando una competición, la está dando. ¿Cómo que no? Que está en el nacimiento, está en la época clave, está así. Luego lo analizaremos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar este 49º episodio de Esto No Es Un Podcast NBA. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who first rounders? Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom! Real Madrid y Barcelona, Partizan, Estrella Roja, CSKA, Spartak, Ferrari, McLaren, Duke, North Carolina. El deporte se basa en binarismos, dos historias que convergen en un mismo punto, que chocan y cuyo objetivo final es alcanzar la gloria por encima de su rival máximo. En la NBA no hay rivalidad más pura y con más historia que la que enfrenta a los Boston Celtics con los Lakers. De su primer enfrentamiento en las finales de 1959 hasta las últimas en 2010 se podría contar toda la historia de la competición estadounidense. Un relato de grandes hombres, de odio bidireccional y que sustenta las bases de una liga como la NBA, que es ante todo una novela de múltiples autores. En este episodio vamos a abordar uno de los temas más complejos y más interesantes que pueda haber. Y el reto, Javi, es hacerlo, yo creo que de la manera más ecuánime posible, partiendo de una premisa. Una franquicia lleva 70 años en la misma ciudad y otra se ha tenido que cambiar de urbe y de nombre 3 veces. 3 veces de ciudad, 2 de nombre. Bien, a ver, estamos a LeBron de Cleveland, pues he echado a los Lakers de Minneapolis, no pasa nada. Ya dejando de ser un... No, y no solo eso, sino que para la propia existencia de los Lakers tuvieron que mudarse de Chicago a Minneapolis, porque todo parte de George Mikan. Sí, que todo perfecto. Yo lo decía simplemente por destacar el hecho de que has hablado aquí de que va a haber cierta ecuanimidad. Lo siento. Tú vas a patear la escaleta, yo voy a patear la ecuanimidad de este podcast. Sí, para los que igual no conozcan, Javi es aficionado reciente de Boston Celtics. Se ha convertido hace pocos meses en la secta verde. Y yo vengo a hacer las buenas de periodista objetivo que trata de poner equilibrio entre los dos bandos. Aunque he de decir que siempre me ha gustado mucho más. Me ha tirado mucho más el amarillo que el verde. Pero a nivel histórico, el verde es mucho más interesante. Sí, te ha tirado mucho más hasta que participaste en el podcast El Despacho y sufriste el primer proceso del lavado de cerebro que te hemos llevado a cabo. Sois los jesuitas de la NBA. Gracias. Solo puedo decir. Bueno, este programa, que además, que como decíamos, te has encargado tú de la escaleta, me has presentado aquí una serie de datos bastante interesantes como para ilustrar un poco la dimensión de esta rivalidad. Sí, ¿quieres que te los cante yo o los cantas tú? No, puedes cantármelos tú y luego los vamos poniendo en contexto. Vale, teniendo en cuenta la peculiaridad de la NBA, porque por ejemplo has mencionado en la entrada con razón el Madrid-Barça, pero bueno, si sacamos estos datos por muchas cosas, como puede ser la cero búsqueda de la igualdad que tiene la Liga Española, poniendo en contexto lo que es una liga americana, y sobre todo ahora lo que estamos viendo estos últimos años de cómo no se repite campeón desde el 17, pues los Celtics Lakers en esta liga que aboga tanto por la igualdad acumulan enfrentamientos en hasta 12 finales de la NBA, la primera en el 59. Solo en la década de los 60 hubo 6 enfrentamientos, desde los 80 y ahora han sumado más recientemente 2 de 2008 a 2010. Que serían 3 de no ser por cierta rodilla, pero no vamos a entrar en ese tema. Empezamos. Entre ambos equipos. Primera llorada del Entre ambos equipos suman 35 de los 38
campeonatos disputados, es decir, el 45% de todos los que se han entregado en la NBA. Y poquita leche más que comentar. Si entre dos equipos es una liga más o menos que intenta ser paritaria o que da oportunidades a todos, acumulas el 45% de los títulos, yo creo que sobra decir muchos temas sobre lo que suponen ambos equipos para la liga. Sin tener en cuenta otros factores como que fundan esta liga, porque cuando pegan el balazo en los 60, Sí. los tienes hasta en la sopa. Cuando la liga está a punto de desaparecer, que ya entraremos en ello, vuelven a resucitarla. Y cuando pegan las cifras de audiencia más bajas en 20 años, Adam Silver, sí, David Stern da el ok a un Wayne Brown por Pau Gasol y de nuevo, coño, tenemos una liga de nuevo. Lo más interesante de todo lo que estás diciendo a nivel de datos es que se han medido 12 veces en las finales de la NBA, que creo que es lo más destacable, porque si estamos hablando que se han repartido el 45% de los campeonatos y que han ocupado pues la mayor parte de las portadas a lo largo de la historia de la NBA, el hecho de que se hayan medido en 12 de las 78 series por el título, creo que refleja muy bien el hecho de por qué es la mayor rivalidad de la historia de la competición. Porque no es solo que uno, pues lo típico, uno gana un año, pues el otro tiene mala suerte o viceversa, sino que sistemáticamente se van encontrando década tras década tras década en la instancia final, que son las finales. La excepción son los años 70, que lo hemos tratado en muchas ocasiones a lo largo de la historia, que es pues, un momento de mucha apertura, al igual que los años 90, que son el desplome de las dos grandes dinastías históricas de la NBA. Uno por la cuestión de Magic Johnson, el otro porque se pegan un tiro en el pie los Boston Celtics. A ver. Sí, básicamente la conclusión a la que puedes... A ver, pegarse un tiro, sí, en el pie, no. Claro, es a lo que te voy. Tienes... Básicamente la conclusión es... No, hemos dicho 6 finales entre ambos en la década de los 60. Obviamente los Celtics están prácticamente de todas. Luego en la década de los 80 no tienes un año en el que no estén o bien los Celtics o bien los Lakers. Y básicamente para parar eso necesitas 2 muertes y sida. No estar luchando contra los elementos casi para que no estén en... Al menos una de las dos en vigencia. Yo aquí por si te reconozco los Lakers, por todo lo que hemos comentado de qué son los Lakers y que son una franquicia y otras 29 a la hora de analizar la NBA, los Celtics han tenido décadas de bajón. Han tenido los 90 que son completamente insufribles. Han tenido los 2010 que han sido ciertamente complicados. Pero es que los Lakers salen prácticamente a título por década. Exacto. Claro, precisamente por lo que decías, porque ellos entienden de qué va esto, que es de conseguir estrellas. Mientras que la comparativa con Boston yo creo que se puede tirar por el hecho de ellos entienden que esto es baloncesto y que el baloncesto es un deporte de equipo. Y esto nos da para lecturas sociológicas diferentes, pero por un lado tienes la visión de negocio y por otro tienes la cuestión deportiva. Y esto, hilándolo un poco con lo que lo tengo muy reciente por el docu de HBO, la frase que replica Bill Russell de Red nos decía, esto es una cancha, un balón, una canasta y 5 jugadores. Y quienes mandan son los jugadores. Claro, pero ahí el punto está en que la clave de todo reside en los jugadores. Mientras tanto, o sea, en el conjunto del equipo. Mientras que los Lakers son oportunidad de mercado, ahí estamos nosotros. A ver, discrepo un poco en la primera afirmación que has dicho, que es que los Lakers son los que entienden que esto va a estrellas. Yo creo que salvo los Dallas Mavericks, todos los equipos de NBA entienden que esto consiste en tener estrellas, pero no todos pueden optar. Los que más visitan a los Utah Jazz, que cada vez que tienen un jugador medio decente, no se les vaya a la agencia libre. Pero claro, no tienes Hollywood, no tienes un millón de cosas alrededor y sobre todo no tienes la historia, porque ahora es muy fácil. Lo que decimos siempre, Mandel. Es que ahora, por ejemplo, igual sale Wembanyama y se va a querer ahí. Sí, pero eso no es casualidad. Y por mucho que me duele, por mucho que haga la coña de Hollywood, la playita, tal, no sé qué. Vale, no. Esto es un trabajo de décadas. Un trabajo que llevan haciendo prácticamente 70 años. Y es que el hecho de que un jugador ya tenga en su imaginario colectivo, es decir, este es el destino soñado, no es solo por casualidad, no es solo por la suerte de estar en Los Ángeles, no. Hay franquicias que están en destinos que pueden ser igualmente apetecibles, como puede ser cualquiera de los que estén en el estado de Florida, que no tienes Hollywood, pero tienes las playitas, no tienes unos impuestos mucho menores que los de California, y aún así no son capaces de hacer ese nivel. ¿Por qué? Pues entre otras muchas cosas porque no llevan un trabajo de décadas de ser la franquicia más reconocida del mundo.
No, por eso yo creo que es uno de los aspectos más interesantes y que durante los años 80 fue el gran foco de concentración o la gran historia que marcó el resurgir de la liga, como fue la contraposición entre el lujo, las estrellas, las luces y lo vistoso que eran los Lakers respecto al blue collar team que eran los Boston Celtics, una ciudad postindustrial, de trabajadores clásicos de estadounidenses que representaban mucho más el imaginario colectivo del esfuerzo y el sueño americano. Mientras que los Lakers son todo lo contrario, es el glamour y es el alto standing. Pero sí que es cierto que esa imagen se ha preservado, se ha mantenido a lo largo del tiempo e incluso en los años de bajón, a día de hoy seguimos viéndolo, porque tienes, y lo llevo al presente, y ahora entramos un poco en la cuestión histórica, pero tienes a unos Lakers que son LeBron, que son Luka Doncic, que simplemente con esas dos figuras tú ya puedes aspirar a ser un campeón de la NBA, y por el otro lado tienes a unos Boston Celtics que tienen una rotación de 8 jugadores, y que los 8 jugadores te pueden destrozar cada día, que remite un poco a esa década de 1960. Sí, porque en esta es la que empieza todo, tanto literal como figuradamente, porque estamos hablando de que es por nosotros la NBA, la rivalidad entre estrellas. Aquí tienes la rivalidad más importante de la historia. Lo siento, la de Larry contra Magic es la que salva la liga, es la que más publicidad se le da, pero estamos hablando de que el enfrentamiento entre Will Chamberlain y Bill Russell, aparte de ser los mejores jugadores que se había visto en la historia hasta el momento, porque lo eran, aquí estuve haciendo un poquitillo de picando datos y para que nos hagamos una idea, los enfrentamientos entre LeBron y Curry, que son los más recientes y los que todos tenemos como la rivalidad de nuestra década, de nuestra generación, como queramos llamarlo, se han enfrentado 55 veces entre ellos. Larry Magic, que es la que comentamos, que es la más conocida por todos, 36. Vamos a principios de los 2000, la que protagonizó todo el comienzo de este siglo. Tim Duncan contra Kobe Bryant, 82 partidos. Vamos a los 90, la época dorada de la liga. Michael Jordan contra Isaiah Thomas, 65 partidos. Vamos a los 60, Will Chamberlain y Bill Russell se enfrentaron entre ellos 143 veces. Es más del doble que la siguiente rivalidad que tengas en tu cabeza. Pon lo que tú quieras en tu mente de joder, qué bonitos estos duelos entre X y Y. Pues aquí tienes que estos dos señores en los comienzos de la liga, cuando empezaron manufacturas de todos, se han enfrentado mínimo el doble de veces que cualquier enfrentamiento que tengas en la cabeza. Y luego encima, con esta versión arquetípica que también funciona en cualquier tipo de narrativa y historia a la que estamos tan acostumbrados desde que el ser humano es ser humano y aprende a contar historias. No, claro. Sí. Por mucho que sea mentira que lo comparto, el que hace números, el que es más flashy, el que es más espectacular, porque es un monstruo que no se había visto hasta el momento y que quizás hasta Wembanyama no hemos visto nada parecido, que ese señor con una altura descomunal, con un manejo, un uso, unas cosas propias para ese telar que es Will Chamberlain, y por otro lado tienes al que obviamente es un freak de naturaleza que está compitiendo en salto de altura en las putas olimpiadas prácticamente, pero que él entiende que lo primero, si tiene que sacrificar números, si tiene que sacrificar cosas por hacer que los demás ganen, pues dice, oye, pues yo de chill. Mira, voy a ilustrarte con algo que ayer, mientras estábamos viéndolo, Victoria dice, claro, te presentan todo Bill Russell, ves que es un monstruo de la naturaleza a nivel físico, porque lo era, y de repente al final del programa te presentan a Will Chamberlain y me dice, pero ese tío tan alto, es imposible que se pudiera mover rápido en los años 60, en los años 50. Le digo, no, ese es el señor que metió 100 puntos. Y dice, coño. Sí. Claro, digo, a partir de ahí, bueno, pues ese perdía siempre contra el otro. Para explicarle un poco la clave. Para entender la magnitud de lo que es la llegada de Will Chamberlain a la liga, es que tú tienes por un lado al señor Bill Russell, que es un tío que te mide 2'6", que es muy alto para esa época, francamente. Ha estado participando en atletismo toda la vida, de hecho, conocidos son sus imágenes para haciendo salto de altura, es decir, era un monstruo de la naturaleza. Bill Russell era una bestia física. Tenemos 1000 imágenes de salto con el balón, vamos, con la cabeza por encima del aro, saltando por encima de compañeros. Pues para entender a Will Chamberlain es que hace parecer a Bill Russell un señor aguerrido que va en muletas y que simplemente gana porque es un pelín más listo que el otro. Es decir, no, estamos hablando de bestias que cuando se ponen en comparación a estos les sueltas, incluso sin tener las técnicas de entrenamiento que tienes hoy, que es lo que hablamos siempre, les sueltas con 24 o 25 años en la era actual y oye, de tres no te van a tirar, ahí estamos todos de acuerdo.
pero que te van a poder ser a combatir en el atleticismo con el más pintado de los que haya, vamos, pero sin ningún tipo Mira, de yo hay problema. pocas cosas de las que estoy completa y absolutamente seguro en términos de retrospectiva histórica, y una de ellas es, lo primero, que Bill Russell seguiría siendo capaz de defender en la NBA actual. Y ojo lo que estoy diciendo, que no es poco, precisamente por lo que dices, por la capacidad atlética que tenía y sobre todo por su inteligencia para aplicar lo que sabía sobre la cancha. Y lo segundo, que Bill Russell lo pones en cualquier época y sigue siendo uno de los 20 mejores jugadores de la NBA. Evidentemente no te va a promediar 50 puntos igualmente porque no va a jugar contra granjeros, pero sí que tiene, lo primero, unas condiciones físicas y atléticas únicas, de un tipo de casi 2.20, que se seguía moviendo con una rapidez de alguien de 2.03. O sea, es un jugador a través del cual pues, puedes entender la propia evolución de baloncesto. Porque decías lo del tiro, bueno, pues que tenía un tiro de media distancia y en fadeaway, antes de que se inventase el fadeaway como tal, que es impresionante. Claro, no, pero es que te hablo, en plan, no te hablo ya de poniendo el supuesto que hablamos siempre en este podcast, es decir, tú coges a cualquier talento de estos con 10 años, lo pones con todo lo que se sabe ahora, en plan, que Sí, puedes sí, estar sí, noches sí. enteras viendo clips de No, YouTube no, si no. quieres. Eso, estamos de acuerdo que todos, pero es que digo, quitándoles todo eso, le coges con sus 24 años a cualquiera de estos dos vídeos y le sueltas ahora y nadie, en el caso de Russell, nadie te estaría hablando de Draymond Green como el mejor defensor de esta generación, porque le puedes poner delante de lo que O sea. sea, el tapón de Bill Russell en las finales del 59 creo que es lo más representativo. O sea, es un gacho que pilla, que la pista era más pequeña, y esto es importante decirlo, la pista era mucho más pequeña antes que ahora, pero es un tío que se la recorre en 5 zancadas y le clava un tapón a la altura No, del y triple. tienes condiciones, man, ahora en la NBA actual que está muy centrado en los aspectos defensivos, en la versatilidad, en chuparse todos los cambios, en pasar bloqueos y demás. Estos señores y en concreto Russell te lo podrían hacer perfectamente con la gorra. Tú imagínate qué dificultad puedes verle en plan de coger y cambiar por un alero pequeño, con un alero alto, con un... Bueno, a la base obviamente le va a poner más problemas de velocidad como pasa con los de cualquier hora, pero yo lo siento y perdón por lo que voy a decir. Tú le ves y es defensor mucho más versátil y capacitado para la NBA de ahora. Y hay gente que igual te acumular 8 títulos al premio defensor de año, como puede ser Red Howard o puede ser perfectamente... Digo, a ver, Sí, prefiero tener ese tío con 24 años que a estos. Sí, precisamente porque, a ver, también el baloncesto se ha especializado mucho a nivel posicional a lo largo de la historia después de Russell, pero sí que era un jugador versátil en el estricto sentido del término. Era un jugador que te podía defender un 3 y un 4 en esa época. Cuando veías a las figuras típicos, un Elvin Hayes, un Willis Reed o un John Lucas, que no eran tan versátiles como él, porque este tipo era rápido de cojones. Y ya, si quieres, para cerrar un poquito esta década, porque sé lo que está pensando el público mayoritario, dicen, bueno, pero es que juegan contra granjeros, o bueno, es que la NBA había... Menos equipos, había 10 12 equipos, 12 franquicias, que efectivamente. Sí, efectivamente, pero claro, eso provocaba una mayor acumulación de talento que, por ejemplo, en el caso de esta rivalidad entre los Ángeles Lakers y los Boston Celtics, te encuentras que cada enfrentamiento en las finales era como un ole con intensidad. Porque por parte de los Celtics, durante esa década, pues contar hasta 7 jugadores que han pasado al Hall of Fame, como Cousy, Russell, Sharman, Henson, St. Jones, Casey Jones o el propio Ramsey. Y los Lakers tampoco andaban muy atrás, contando hasta 6, porque tienes a Jim Baylor, a Will Chamberlain, a Jerry West, a Leonard Slick, a Gail Goldrick y a Dick Barrett. Es decir, cada enfrentamiento entre esta gente no es que sea a lo que estamos más acostumbrados ahora, porque de nuevo el límite salarial existe y todas las cosas existen, que igual tienes 2, 3, 4 estrellas, en el caso de los Celtics, 6 jugadores que pueden ser titulares, pero aquí estamos hablando que entre ambos llegaron a sumar 13 All-Stars. 13 Hall of Fames, que es una barbaridad de finales. Claro, y luego jugadores de culto como Archie Clark. Pero este ya no te lo conoces ni tú. Bueno, luego pasamos a la década de los años 70, donde sí que es cierto que la rivalidad se mantiene de manera nominal, pero el adiós de Bill Russell hace que Boston pierda cierta relevancia a nivel histórico. Siguen ganando dos anillos, el del 73 y el del 77, lo digo de memoria. Pero claro, ya es el momento en el que, pues bueno, los Lakers siguen siendo importantes porque Will Chamberlain todavía está, pero Jerry West ya es mayor, el Jim Baylor se lesiona en la última temporada y no puede competir, es decir, es un momento de transición donde surgen muchas rivalidades nuevas, está también la cuestión de la ABA y evidentemente el ascenso de
el tercer mejor jugador de la historia de la NBA como es Kareem Abdul-Jabbar. Que eso trastoca completamente todo, pero que posteriormente asienta las bases de lo que serán los años 80. Sí, es una época de transición en la que los Lakers ganan un anillo, pero están entre finales, los Celtics ganan 2 anillos en las 2 finales en las que participan. Hay cosas muy interesantes que tocamos en aquella década que invito a... Como John Havlicek, que siempre nos olvidamos de él, o Dave Cowens. John Havlicek, que mira lo que estamos narrando, es el máximo anotador de la historia de los Celtics, que seguramente un perfil, para mí es junto a Pippen, quizás el jugador más valorado de la historia de la liga, por ese hecho de estar siempre un poquitillo como una estela de nombres más grandes. Tienes lo que siempre destaco, que es lo que hace Tony Henson, que es como el precursor del small ball que tanto usamos ahora con Cowens, y luego, de nuevo, están ahí como a la chita callando, pero aquí en los 70 pasan 2 cosas muy importantes. La primera, Karim llega a la liga, gana el anillo, prepara el destino prepara su viaje, su traspaso a Los Ángeles, pero es que por el medio está pasando ya, al finalizar la década, la final universitaria más vista de la historia, con 2 bichos que David Stern sigue agradecido por ello allá donde esté, te van a acabar casualmente, uno en Los Ángeles y otro en Boston. Claro, yo te tengo una pregunta, que es, ¿tú crees que la rivalidad Larry Bird, Magic Johnson, habría sido posible o habría tenido el alcance si Magic hubiera acabado en Phoenix y Larry en, no sé, en los New Orleans Jazz? Si pasara así, podría, si hablamos en un contexto de 2025, que los siguientes estrellas acaban en sus destinos, sí, porque ya lo hemos visto. Sí, no, pero yo te estoy hablando en los años 80. No, pero te lo digo por ponértelo en contexto. De aquellas, sí, ahora sí pasaría, porque ya hemos visto un LeBron contra Curry en 2 mercados que eran completamente minoritarios, como puede ser Cavaliers y Golden State, porque tiene unos recursos para ellos. En los 80 creo que no. O sea, si estamos hablando de una época en la que están poniendo las finales en diferido, lo que hemos analizado ya 1 millón de veces, y si por ejemplo uno hubiese acabado en, yo qué sé, en Filadelfia y el otro hubiese acabado en el equipo que quieres del oeste, en Houston, sí habría sido una rivalidad grande, porque estás hablando de 2 de los 5 mayores talentos de la historia donde los quieres poner. Pero claro, es que coinciden cosas muy... que de nuevo son narrativas y son estereotipos, pero claro, al caer donde caen, los refuerzan. Porque tienes todo el progresismo, toda la vanguardia de California, con allí su estrella negra, justo encima tienes una ciudad que tienes barrios como Inglewood, que no ves un blanco ni aunque lo pagues por ello. Y luego en Boston al revés. Claro, y tienes al tío carismático que está siempre con la sonrisa en el contexto de Hollywood estrellas, que se lleva de los años 20, y luego tienes al blanco que es más arisco que la puta que lo parió, que no regala una sonrisa ni a su madre en su día de cumpleaños por mucho que le quiera hacer a matar la entrada en una ciudad que por mucho que siempre se hable de que Boston, que es la cuna de la cultura americana con media y Billy High alrededor, la realidad de la ciudad es muy distinta a lo que puede pasar en las afueras. Es una ciudad obrera, es una ciudad que está en plena recesión, es una ciudad con una mayoría de población de inmigrantes irlandeses y italianos que no lo tienen fácil en ese país tampoco. Y es que, claro, sí, tú blanquea. Claro, no hace falta blanquearlo más. Ya le cagaron en la cama. No hace falta blanquearlo más. Te digo, pero es que tienes unas características únicas que encima están apoyadas por el contexto socioeconómico. Mira, sobre esto, y creo que la historia fundamental por la cual la rivalidad Celtics-Lakers existe es porque se produce esa conjunción de factores en los años 80 entre Larry Bird, Magic Johnson, etc. Y creo que era la frase de Martuis que decía que la historia no se repite pero rima, y que el simple hecho de que coincidiesen estas 2 franquicias con todo lo que había ocurrido previamente en los años 60 permite ese pozo histórico, que es lo que legitima posteriormente esa siguiente rivalidad histórica. Porque si anteriormente esos Celtics-Lakers de los años 60 no hubieran ocurrido, Pat Riley no tendría ese resquemor como entrenador por haber perdido históricamente. Jerry West no tendría esa espina clavada de tenemos que ganar a estos Celtics. Red Auerbach, más allá de la figura competitiva que fue en toda su historia, o Casey Jones como entrenador, no tendrían ese deseo y esa obsesión por aniquilar a su rival y hacerle la vida absolutamente imposible a la mínima que tengan de oportunidad. Tú imagínate si los 60 no hubieran ocurrido, la rivalidad Celtics-Lakers
Sí, sería un gran choque, algo muy, muy de la década, dos grandes jugadores, dos grandes mercados, etc. O viceversa, si, lo que decía al principio, si ocurriese lo de los años 60, pero jamás hubiesen acabado Magic y Bird de los Lakers y Celtics respectivamente. Claro, yo esto es lo que llamo el efecto gomina, que es cuando tú tenías 15 años y te echabas gomina el día anterior, salías de fiesta y al día siguiente por la mañana te levantabas, hacía falta que te peinases, te echabas un poco de agua y ya con los restos de antes el pelo iba para arriba. También es como el efecto resaca. Tú te pones como las grecas, mañana te levantas, tomas 2 cervecillas y estás funcionando. Pues con esto es exactamente igual. No es que estés cayendo, como dices tú, dos grandes jugadores en dos grandes mercados. Es que estás en dos grandes mercados que no estás creando nada desde cero, como lo para orientar, estás resucitando. Y es siempre mucho más fácil. Claro, no es que estés resucitando, Javi, estás construyendo una idea sobre la idea de la reconstrucción y la resucitación, que es completamente diferente. Sí. Porque estás trabajando sobre algo que la gente cree que sucedió, claro, que es mucho más poderoso que la realidad. Y estás avivando odios, y estás ya construyendo sobre narrativas, ya estás diciendo en plan de... No es que estos lleguen aquí y se enfrenten, no estás creando nada de cero, es decir, toda la idea que ya tienes de esos Celtics que funcionan como un equipo, todos jugando con el extra pass, no es algo nuevo, ya es algo que viene de atrás, ya es algo que el público dice, coño, esto es lo que me contaba mi padre que veía, esto es lo que me suena, que tengo en la cabeza cuando veo esos Lakers que tienen un base de 2 metros y que está moviendo todo, y coño, esto me suena, cuando de repente tienes un pivot que es completamente normal como es Karim, dice, coño, también esto es lo que me contaba mi padre, que era ese tal Chamberlain, dices, vale, ha quedado en el sitio perfecto, pero es que de nuevo ya había un pozo, ya estás levantando a alguien que, entre comillas, está, que no tienes que inventar, de nuevo, es que no tienes que inventar nada, simplemente estás revivándolo. Y hay un... Sí, y a mí la parte histórica, que en términos estadounidenses funciona muchísimo y es lo que acaba trasladándose al resto del mundo. En el 84 es la primera vez que se enfrentan en las finales de la NBA desde 1969. Es la primera vez que se enfrentan Magic y Bird también en unas finales después de que ambos hubiesen conseguido anillos. Magic consigue 2, Bird solamente tiene el del 81 hasta ese momento, aunque era el MVP de la temporada. Pero claro, esas primeras finales además se van al 7º partido. Hay el rumor del amaño o de la mano negra por parte de David Stern, que evidentemente es falso. Hasta aquí yo puedo decir que es falso. Pero lo gana Boston. Y eso lo que genera es, lo primero, otra derrota más de Kareem Abdul-Jabbar contra Boston Celtics. Es el impulso que tiene Kareem de querer seguir ganando a su némesis histórica. Porque habían sido los Celtics desde la época de Milwaukee Bucks. Al igual que pierde Magic en su primer enfrentamiento contra Larry Bird, que es un poco revivir un poco lo anterior de la NCAA. Vemos lo que hemos visto con el pozo de la NCAA, pero encima es que ahora encima... Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Gana el otro, porque hemos visto que la NCAA ha ganado Magic de palizón histórico, porque aparte está el que es mono, había un gran equipo alrededor y estaba Larry más solo que la una universidad de mierda, y dices, vale, ahora está pasando justamente lo que te voy a decir. No solo estoy reviviendo lo que hemos hablado de Celtics y Lakers, no solo estoy reeditando aquellas finales de la liga universitaria, sino que encima es con venganza. O sea, quiero meterle algún puntito más. Es decir, ahora Larry se ha vengado de Magic, todos recordamos encima que ahora la prensa de los Lakers tiene cierta fama de ser un poco blandilla, de ser un poco tal, de aquella no, de aquella al día siguiente titulan las finales después de aquel calamitoso final de partido, tragic. Le ponen un tragic, le mandan a dejar de muerte, cosas que afición normal y loable como eran los Lakers en los 80. Sí, porque eso demuestra también un poco cómo han ido cambiando las cosas y cómo se ha ido endulzando mucho, sobre todo la prensa de Los Ángeles, que era antes mucho más crítica, mucho más a cuchillo, y que pues creo que desde el anillo desde la trilogía de principios de siglo se ha ido endulzando muchísimo y se ha ido volviendo mucho más ESPN que lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Nueva York o en Boston.
Para que te hagas una idea, Magic es la persona de la sonrisa perenne, que lo todo que tenemos es una rueda de prensa en la que le está contando al mundo que tiene SIDA y está levantando el ánimo de prácticamente cualquier persona que lo esté viendo. Ese hombre, que es la alegría personificada, tuvo 3 meses sin salir de casa contado por él. Estuvo derrumbado. He de decir, Javi, que tengo que hacerte una pequeña puntualización. No tenía SIDA, dio positivo en VIH, que es diferente. Sí, vale, correcto. No es lo mismo SIDA y VIH. Muy buena puntualización. Vale, que es importante porque hay muchos medios en España que dicen una cosa que no es cuando se sí. refieren a Magic Johnson. Por cuestiones de SEO, por lo que sea. Sí, no, que además por cuestiones en mi entorno hay conocido que lo puntualiza a menudo porque lo padece y dice, no es lo mismo SIDA que VIH, cierto. Magic tiene VIH. Efectivamente. Y además yo creo que ya es indetectable después de... Pero esto es otra cuestión que no tiene nada que ver con el punto central de lo que estamos hablando. Sí, llegamos a los 90. ¿Qué pasa a los 90, Sergio? Llegamos a los 90. Bueno, no. Yo no me quiero ir de los 80 todavía porque creo que esas finales del 87 y sobre todo la que nos robaron de 1986 con esos Celtics que tenían tan buena pinta y que probablemente si hubiesen tenido a los Lakers delante no hubieran ganado... ¿Quién? O al menos su paso a la historia, los Celtics del 86 contra los Lakers del 86, Venga, por favor, yo creo que al menos les no ganan. Ponen a bailar, porque estamos en el 86, que es una plantilla. Mira lo que hacen luego en el 87 con Magel con un pie roto. Venga. Y es todo por un tiro y se va a esos finales por un tiro de Larry que no entra por un pele, que rebota en el arco y da vergüenza ajena. Les ponen a bailar en el 86. Justísimos ganos del 87, pese a todo lo que he dicho. Pero en el 86 les ponen a bailar. Lo siento mucho. Yo creo que no lo habríais tenido tan... Al menos yo creo que no habríais pasado a la historia como un equipo que, madre mía, inventaron el baloncesto. Las esencias de esto. Bill Walton pasando el balón. Madre mía. Por favor. Que yo he visto esos Celtics que no eran tan buenos como lo pinta Bill Simmons. No eran tan buenos. Eran mejores. Es que sois los San Antonio Spurs de 2014. Vete a tomar por el culo. Voy a hablar luego con Sergio. Sois más buenos. Lo siento. Pero además pillasteis a esos Rockets. Vergüenza me daría. Claro, estoy diciendo que no es tan Solo buenos. ganasteis finales contra los Rockets. Contra los Rockets, que les estás pintando la cara. Coño, esos Rockets son los Lakers de los que me estoy hablando. Es que encima, de nuevo, por ponerlo en contexto, porque es una cosa que me gusta señalar mucho, porque siempre se habla del de la basura, que es la conferencia que lo es. Pero estamos hablando que aquella conferencia de los 80, yo no recuerdo una hasta el oeste de los 12 al 17 con mayor sobrepoblación de talento. Es que tienes a Michael Jordan resucitando a los Chicago Bulls. Tienes a estos Celtics que sí eran lo que decimos que eran. Filadelfia era una franquicia competente. Los Detroit Pistons luego van a ganar 2 seguidos. Los Atlanta Hawks tenían un equipazo. Es una barbaridad de conferencia. He de decir que solamente lo he dicho para picarte. Para saber cómo me respondías. Espero. No, en serio. Vale, si llegamos a los 90, en el 1986 pasa cierta cosa con Len Bias. Como siempre remitimos al artículo de Gonzalo sobre las últimas horas del bueno de Len Bias, que no pasó literalmente de unas horas después de ser drafteado. Esta historia es archiconocida, al igual que el fallecimiento de Reggie Lewis de un ataque al corazón después de una potencial negligencia por parte de los servicios médicos de los Boston Celtics. 1992 se anuncia el positivo en VIH de Magic Johnson, retornará después en 1996 de manera trágica en un 95-96, en una temporada para el olvido. Y por el camino suceden cosas como Rick Pitino, entrenadores absolutamente nefastos por parte de Boston Celtics y también elecciones de draft pésimas. Porque yo recuerdo alguna que otra como Elner Moultrie, creo que se llamaba, que es una de las peores elecciones de la historia de Boston Celtics. A ver, aquí es paradigmático de lo que hemos estado comentando hasta ahora. Pero no tienes los Lakers. Los Lakers aquí es cuando inventan la NBA moderna. Para mi gusto. ¿Por qué digo esto? Agencia libre Shaquille O'Neal. O sea, los Lakers ya te aventuran lo que van a ser los traspasos. Ojo, que los Celtics hicieron traspasos muy buenos anteriormente. Russell llega por un traspaso. Curry llega por un draft de estos de desaparición prácticamente de franquicia. Magel llega por un traspaso. La guarrada que hace con Larry Bird no tiene ningún tipo de sentido para elegir. Eso, de hecho, es una de mis historias favoritas. El draftearlo y ya vendrás. Ya vendrás. Sí, derechos regionales. ¿Qué es esto? No sé. Pero ojo,
Brad Stevens y Cooper Flagg, ahí se puede igual tocar algo y darle una vuelta a esa historia. Pero claro, los Lakers te inventan la NBA moderna. De repente llegas a Shaquille O'Neal, inventa agencia libre de la puta nada, ¿y dónde acaba Shaquille O'Neal? En Los Ángeles. Justamente encima, hacen un muy buen draft y de repente te han juntado en un añito Kobe Bryant, que nadie sabe lo que iba a ser, salvo él. Pues Shaquille O'Neal. Mientras tanto, los Celtics están dando palos de ciego con muchas cosas, porque, de nuevo, Boston Celtics, por mucho que sean la franquicia más de la historia, es una franquicia normal de las otras 29. No son los Lakers. Tienes que hacer las cosas bien. Y cuando no las haces, y como dices tú, fallas selecciones de draft, porque por mucho que Que ahora voy saques, con eso. por mucho que saques a Pierce en esa década, el resto es para verlo. La cagas con el entrenador, porque lo de Rick Pitino no está a la altura de Bayas y Lewis, pero está en el escalón justo por detrás, no está muy lejos. Y luego aparte también el factor suerte que a todos incluye. Porque si algo se merecían estos putos Celtics era ese Tim Duncan que hemos hablado luego, pero claro, se hacen 3 simulaciones, en las 3 simulaciones los Celtics acaban con el pick 1, pero justo en la que cuenta pasan a Antonio. Mira, para que... Yo es que, claro, esto sí que lo tengo muy presente, que me acuerdo que hice un artículo al respecto. Las selecciones de los Celtics, en los años 90 son Dee Brown, conocido por el concurso de mates, Rick Foss, conocido por ser jugador de Los Ángeles Lakers, John Berry, eso, A.C. Earl, eso. Estoy diciendo de primera ronda, no de segunda. Eric Montross, perdón, que era el que quería decir, que 400 partidos, una de las peores selecciones, pick 9. Eric Williams, jugador de Providence, lo cual es una elección muy de este chaval que conocemos que está al lado de Boston, vamos a elegirlo, que es conocido por jugar en Toronto Raptors, por ejemplo, y a partir de ahí ya sí que empieza lo bueno. Antoine Walker, pick 6 del 96, Chauncey Billups, pick 3 del 97, traspasado posteriormente después de que ciertas cosas pasaran en una habitación de hotel, Paul Pierce, elección de 1998, pick 10, y ya la siguiente no tiene elección en el 99. Pero luego os coronáis en el año 2000 con Jerome Moiso, con 145 partidos. A ver, el del 2000 es el peor draft de la historia. Ahí nadie puede hacer ahí no puedes sí. Bueno, bien. rascar más. Bien. Pero sí. Cuestiones de entrenadores. Y luego Chris Ford, Emil Carr, Rick Pitino. Y luego alguna paquetada que se te está olvidando, como por ejemplo de hacer a Chauncey Billups y traspasar a los 6 meses porque Pitino es un putísimo subnormal. Que sí, que no se hicieron las cosas bien. Y muchas gracias porque has enumerado los que se eligen, que es doloso porque duele. Pero no has entrado lo que es la gente a la que dejas pasar por elegir a esos jugadores, porque ahí ya... Sí, pero porque, yo de eso no soy fan. No soy fan porque nunca... yo me fijo más en las franquicias, porque a ver, es lo de siempre. Joder, ¿cómo pudieron dejar todos estos pasar a Nikola Jokic? Sí, bueno, pues si coges a aquel Lolini que no Giannis ante tu compo, vale, pues cosas que pasan. Tampoco vamos a hacer más sangre sobre el tema, pero bueno, sí, eliges a Draft Pitino, sí. A Draft Pitino, sí, a Draft Pitino es una muy buena. A Rick Pitino como entrenador, que nuevo, en su momento es un fichagazo, porque este señor viene de ser el mejor entrenador universitario posiblemente lo que era la historia hasta el momento. Es un señor que viene con su libro y encima encaja muy bien en lo que son los 90 que hemos aquí abordado, en plan de aquí se defiende y se da palos y son equipos de autor, pero autores pésimos, en mi opinión. Y claro, este es todo eso. Y cuando se le elige como entrenador de Celtics, se celebra como una victoria, porque era el entrenador más cotizado, sin contar a Phil Jackson, que jamás iba a salir de donde estaba, era el entrenador más cotizado que había en el mercado. Además que toda su idiosincrasia, todo lo que él entiende, cómo se dedica a un equipo, no encaja con la tesitura de lo que es la NBA. No se adapta en absolutamente nada. Luego tiene lo de nuevo, cosas gloriosas como traspasar a Chauncey Billups a los 6 meses de elegirlo. Tenemos la famosa declaración de Kevin McHale is not walking through the door. Vale, perfecto. No salieron bien, pues bueno, pues tienen que pasar estas. Es literalmente para mí el resumen de esta década es: mira todo lo que tiene que pasar para que estos bichos no se encuentren en las finales. No que estén, porque los Lakers, que también acumulan decisión errónea. Tan decisión errónea. En el draft no. En el draft no. Pero claro, ellos ya han tenido impedimentos con el VH de Magic Johnson, pues 2-3 cosillas por aquí, un Kobe Bryant por acá, un te traigo a Phil Jackson por el otro lado y de repente Shaquille O'Neal quiere venir aquí para tomar el sol. Pues ya les tienes en las finales al acabar en la década. Claro, y así llegamos a la década de los 2000, que es muy negativa, en realidad, más allá del anillo de 2008, para los Boston Celtics, pero es increíblemente buena para unos Los Ángeles Lakers que se llevan 4 anillos y llegan a muchas finales, porque no sé contar, llegan a la mayor parte de las finales de la NBA. Quería detenerme aquí un poco en el proceso de reconstrucción de los dos equipos, porque lo mencionabas tú, por hilarlo un poco, aunque no comienza en los años 2000 de los Lakers, pero sí que toca techo en ese comienzo de siglo. Tienes esa construcción alrededor de Shaq,
de 2 jugadores que has drafteado, Kobe Bryant y Derek Fisher, y luego un elenco de secundarios de muy buen nivel y al mejor entrenador, al mejor gestor humano que haya conocido la NBA, como es Phil Jackson. Por otro lado, tienes a unos Boston Celtics que emergen a base de puñaladas por medio de Paul Pierce, de Antoine Walker, que es uno de los eternos olvidados de la historia de los Celtics reciente, un jugador con una capacidad de exterior única y que poco a poco van dándole sentido a ese equipo, que se van metiendo semifinales de conferencia, finales de conferencia, que van a ir rascando hasta la llegada de Doc Rivers y ese reinicio real del proyecto. Que es, ojo, muchos palos a Doc Rivers, pero tuvo que aguantar carros y carretas durante esa década. Sí, a ver, aquí de nuevo es lo que mostramos de una franquicia de 29 distintas. Los Lakers, con todo lo que ya hemos comentado, aparte hay una cosa importante, mantienen la propiedad del equipo durante todo este intervalo desde Rick Bass hasta que llegan Jenny. sus hijos. Bueno, primero está el doctor, luego están los hijos del general y luego está Jenny. Sí, pero claro, esto es importante porque los Celtics, cuando empiezan a enderezar un poco las cosas, cuando en 2004 llegan a una nueva propiedad, que son los actuales propietarios de los Boston Celtics todavía, que es el grupo 17 que es como se llamaron ellos, porque lo que pensé era conseguir el título 17, y para anteponerlo aquí en los Lakers, que una buena elección como es la de Kobe, pero que bueno, una elección buena solitaria, hemos visto que en cualquier franquicia te la puede levantar, pero aparte te cae esa, con lo cual está ponida, ya lo tienes todo montado. Los Celtics, pese a ser la segunda más grande o la segunda con más nombre de la NBA, cuando este grupo llega no dicen, ¡vale! Venga, a coger gente libres como campeones. No. El plan ya se hace a 3 años. Esto lo cuenta Danny Ainge, que él dice, cuando yo llego, entiendo en 2004 que a 3 años vista puede ser que Kevin Garnett salga al mercado. Así que durante esos 3 años voy a hacer todo lo posible para prepararme para un escenario. Estamos de que son los Celtics preparando un traspaso a 3 años vista. Porque de nuevo, es una de las 29. Que sale bien. Y luego hay ciertos momentos de brillantez durante la década, en plan aquella serie contra los Nets que acaba como acaba, y unas finales de conferencia. Pero es aquello que llamas el síndrome de Atlanta Hawks. Tienes un par de jugadores buenos, pero estás en la medianía de que no eres ni aspirante ni eres terrible. Sí. Y de nuevo, llegas a 2007, ya tienes una cosa buena que es la opción de draftear a Kevin Durant, que de nuevo, como pasó con Tinanka, ¿no sale? Antes no sale porque las bolitas te odian, pero se acaba transformando en cuestión de 6 meses. Tienes unos Lakers completamente vilipendios, porque desde que Shaquille O'Neal decide salir de ahí porque no hay habitación para tanto ego en ese vestuario, después de todo han hecho 4 anillos hasta el momento, si no me equivoco. Han intentado el megaproyecto de Malone, tres. El megaproyecto con Malone y compañía, que acaba de esto por los Pistons y de nuevo por los egos internos, y los Lakers están en un punto en el que son el Kobe Bryant team, que no van ni para adelante ni para atrás. Y los Celtics, que vienen de firmar, si no me equivoco, es la segunda peor temporada de su historia hasta el momento. Y en cuestión de 6 meses tienes por un lado a Boston, que consigue mantener una base ni como a Rayon Rondo y es capaz de juntar a Rayon Rondo con Paul Pierce, que venga y Ray Allen, empiezan arrasando la liga, y de repente llega el mes de enero, y como este año hemos visto con Luka Doncic, de repente te cae Pau Gasol gratis. Y a empezar de nuevo el círculo. They gave up Kwame Brown. Y pasas de una final de la NBA que está entre las menos vistas de la historia, que fue aquella de Cleveland Cavaliers contra Spurs, a de repente Celtics Lakers en las finales de nuevo. Ya a vivir. Quería hacer un apunte sobre antes lo que decías, que es muy importante, y es que a lo largo de la historia los Celtics han cambiado 14 veces de manos. Y han ido cambiando de veces de manos en momentos cruciales de su historia. Es decir, más allá del fallecimiento de Walter Brown, que se hace cargo del equipo Louis Pieri, pero sí que pues la cuestión de Yves Lervin, Mangurian, lo que decías de los años 80 y 90, que también cambian de manos varias veces, hasta la situación actual con Grousbeck. Creo que es el dueño, ¿no? Actual. No, son 4 veces, pero sí, es el que más pone la cara. Sí, esto lo es siempre. Sí. Es un conjunto. Nadie tiene tantos millones como para poder comprarlo. Bueno, pero ahora hay unos cuantos que lo tienen. Ahora hay unos cuantos, sí, pero por lo que iba. Por ubicarlo ya en la última parte del programa,
la década de los 2010, yo creo que es el ocaso de esta rivalidad, porque los vemos llegar 2 veces a las finales, 2 finales muy épicas, no tan bonitas como parece, porque, insistimos, desde el 2010 son terriblemente malas en términos de básquet, pero sí que también volvemos un poco a ese periodo de transición, porque si bien los Lakers y los Celtics están ya muy viejos, viven sus particulares momentos en los que dicen las franquicias, oye, ¿y si nos dedicamos a reconstruir a través del draft? Dicen los Lakers, vale, vamos a intentarlo, no sale mal. Y dice Boston, espera, Sujétame déjame trabajar. cubata. Claro, aquí Sujétame cubata. que es para cerrar de nuevo. Porque esto es paradigmático de cómo funcionan estas dos franquicias, o de nuevo, de cómo funcionan los Lakers por un lado y todas las demás por el otro. Se acaba el ciclo ganador de ambas franquicias. Boston lo que hace es envía a Kevin Garnett y a Paul Pierce a los Nets en un atraco completamente absurdo, porque eso no tendrá sentido jamás el traspaso que se hace. Encima es que se resuelve el traspaso más grande de la historia, que es del 2007, por número de jugadores, rondas, digamos, incluidos. Luego lo cierran con otro pedazo de atraco, que es la época dorada de Danny Ainge. Mientras que los Lakers dicen a Kobe Bryant, ¿cuántos millones quieres? Y dice Kobe Bryant, dice sí, dice perfecto, te los damos. No tiene preocupación ninguna por reconstruir porque son los putos Lakers. Y mientras estamos hace Claro, claro, son dos estrategias completamente diferentes que me parece súper legítimo. Claro, porque no. unos dicen, vale, nosotros vamos a... Vuelve un poco sobre lo que decía. Unos van a una cosa y otros a una construcción de un equipo. Completamente legítima ambas opciones. Y claro, es que porque los 329 franquicias lo tienen que hacer todo bien para ganar. Y aquí, es decir, siempre habrá errores, pero los Celtics tienen, uno, acierta con el entrenador, porque te cae Brad Stevens, que te dio en la universidad sin tener el nombre que tiene otros muchos, y es Sí, Butler. un pedazo de entrenador como la madre que no parió. Y lo tienes que acertar las selecciones de draft. Tienes que coger a los Jays, tienes que confiar en ellos durante una década hasta que den resultados, tienes que hacer traspasos por el medio como el de Isaiah Thomas, que sale bien, tienes que hacer firmas como la de Al Horford, que se corra, que encaje en ese proyecto y que te vas por el otro lado. Y luego tienes a los Lakers, que puedes hacerlo todo mal, puedes elegir la peor categoría de entrenadores que puede hacer cualquier franquicia profesional. Puedes hacer uno de los peores traspasos de la historia como es el de Russell Westbrook. Puede hacer. No, esto es. Te estoy yendo antes porque para decírtelo. Puedes decir una caterva de entrenadores completamente horrorosa. Una generación de rookies que estás eligiendo por delante de Boston 2 años y eliges a un jugador peor que el que elige Boston. Puedes tener contratos ultra mega tóxicos que todo da igual. Todo da igual porque después de 5 años lamentables, solo Magic necesita llegar, hacer espacio salarial y te cae del cielo el mejor jugador. Efectivamente, que es maravilloso. Y Yo ya para está. cerrar este programa y por no centrarnos mucho en el presente, que ya sabemos que todo el mundo conoce todo lo que ha ocurrido con los Jays, todo lo que ha ocurrido con LeBron y que además lo hemos tratado en múltiples programas, sí que te quería lanzar una última cuestión antes de clausurar, y es ¿cuándo vamos a volver a ver las próximas finales Celtics-Lakers? Porque para mí es este año o el siguiente. Y lo digo, o sea, este año lo dije antes incluso del traspaso de Luka y lo voy a mantener más con razón, porque creo verdaderamente que hay una ventana, lo primero, de los sueños y lo segundo, una ventana deportiva para que suceda. Si no existiese Oklahoma City Thunder, te diría que este año. Porque los Celtics siguen un poquitillo el ritmo del año pasado y los Lakers ya lo vimos en el 2008. Llega Pau Gasol y final. Y ahora no es por hacer de menos al español, pero claro, te ha llegado Luka Doncic. Y no te está Kobe, está LeBron. Si no existiese Oklahoma City Thunder, yo te diría que este año hubiera finales Lakers. Y ahora tengo miedo de que quizás no veamos esas finales. No porque crea que Oklahoma va a arrasar con todo, porque, uno, lo creo, pero claro, los Lakers están a 2 movimientos de tener un equipazo, necesitan un jugador interior medianamente decente, pero es que los Celtics van a tener muchas incertidumbres con el tema de Porzingis, rotación de interior y demás. Y claro, franquicias que tengan que hacerlo todo bien hay muchas. Y puedes liarla para mañana mismo. No, esa es un poco la cuestión. Para mí sí que estamos en ventana de que pueda suceder. Luego lo de siempre. 1000 cosas pueden pasar en los playoffs y trataremos de analizarlo. Hemos recorrido... Pero antes de cerrar, solo por decírtelo, la grandeza de estas finales, de esta rivalidad que hemos hablado hoy, es que estamos hablando de cuándo se va a repetir. Que es algo que Claro. nunca dirías con otro equipo. Nunca dirías cuándo va a ser la final entre Minnesota Timberwolves y Toronto Raptors. Claro. Solo se habla de estas dos franquicias que cuándo les vamos a ver otra vez ahí arriba. Eso es lo importante y creo que hemos tratado de hacer un repaso a nuestra manera a nivel histórico de algo muy complejo, muy largo, muy difícil de llevar a cabo, pero creo que hemos tocado todos los palos. Tenemos bastantes programas muy interesantes por delante en la escaleta y la programación que tenemos y como siempre, si habéis llegado hasta aquí y nos escucháis por primera vez, bienvenidos. Así que Javi, una semana más, muchas gracias por estar aquí.
muchas gracias y un saludo.